Bueno, comencemos con diabetes. Vamos a comenzar definiendo la enfermedad. La diabetes la vamos a definir como un conjunto de trastornos metabólicos caracterizados por la presencia de hiperglucemia, aún en situaciones de ayuno. Esta hiperglucemia sucede a causa de una secreción deficiente de insulina o por algún defecto en su acción. ¿Qué quiere decir esto con otras palabras? Que aquel paciente que padezca de diabetes o bien no puede producir insulina o la que produce la produce en menor cantidad que la que necesita o la insulina que produce es suficiente pero no es reconocida por los tejidos. Como ya sabemos, la insulina se produce en el páncreas, en las células beta de los islotes de Langerhans. Por lo tanto, ya sabemos cuál va a ser el órgano que está fallando, cuál va a ser el órgano que falla en esta enfermedad. Además, la diabetes va a afectar particularmente un conjunto de órganos que vamos a llamar órganos blanco, porque se van a ver afectados particularmente en esta enfermedad. Estos órganos se ven afectados por las elevadas concentraciones de glucosa en sangre. Son los riñones, el corazón, ojos, vasos sanguíneos y nervios. Son todos este conjunto de tejidos, este conjunto de órganos son los más afectados en la diabetes. Es importante recordarles a los pacientes que sufren de diabetes que esta es una enfermedad crónica, porque la diabetes no se cura, es una enfermedad también progresiva, si no se trata y controla a tiempo, va generando cada vez más daño. De hecho, cada vez que se produce un cuadro de hiperglucemia en el organismo, se genera afectación sobre los órganos blancos de esta enfermedad. Y es una enfermedad silenciosa. Muchas veces los pacientes no se enteran que sufren de esta enfermedad y quizás están cursando con glucemias muy elevadas, glucemias de 200 o de 300, y se detectan en un chequeo de rutina. Siempre es importante marcarle esto a los pacientes para que tomen conciencia acerca de la enfermedad que padecen. Como les digo, al ser una enfermedad que no tiene sintomatología, sobre todo en un primer momento, es importante recordárselos para que tomen conciencia y puedan adherirse al tratamiento de forma adecuada. Veamos cómo se clasifica esta enfermedad. Vamos a tener en primer lugar a la diabetes tipo 1, que antiguamente se la conocía como diabetes insulino dependiente, porque todos los pacientes que cursaban con este tipo de diabetes requerían de insulina exógena, es decir, de inyecciones de insulina para poder hacer frente a la enfermedad. El término de insulino dependientes como sinónimo de diabetes tipo 1 dejó de utilizarse porque algunos pacientes con diabetes tipo 2 requerían en algún momento de insulina exógena y esto se prestaba a confusión. La diabetes tipo 1 entonces se caracteriza por siempre requerir de insulina exógena. La causa principal que genera esta enfermedad es autoinmune. Esto significa que el propio organismo va a generar anticuerpos que destruyen las células del páncreas que sintetizan la insulina. Luego tenemos a la diabetes tipo 2, en este caso hay un déficit parcial en la secreción de insulina o un déficit en su acción. Esto significa que no tengo suficiente insulina o la que tengo no actúa como debería. La obesidad es una enfermedad que se encuentra muy relacionada a la diabetes tipo 2 y esto se debe a que en la obesidad hay mayor insulinoresistencia. Esto quiere decir que los receptores de insulina del tejido adiposo, por ejemplo, no reconocen a la insulina secretada por el páncreas. Luego, en tercer lugar, tenemos a un tipo de diabetes que aparece en un estadio particular de la vida, que es el embarazo. A esta la vamos a denominar diabetes gestacional. La diabetes gestacional, como su nombre lo indica, ocurre durante el embarazo en mujeres que hasta el momento no padecían diabetes, pero que durante el embarazo comienzan a presentar periodos de hiperglucemia. Se dice que 1 de cada 10 mujeres embarazadas cursa con diabetes gestacional y es por eso que como examen de rutina a una embarazada se le suele realizar los controles periódicos de glucemia y cerca de la semana 30 de embarazo lo que se realiza es una prueba particular sobre la glucemia, que es la prueba de tolerancia
oral a la glucosa. Más adelante se las voy a contar y se las voy a explicar cómo se realiza. En la mayoría de los casos, la diabetes se revierte al momento del nacimiento del bebé, pero en otros casos no, y la mamá se transforma luego del parto en diabética tipo 2. En la diabetes gestacional, estos periodos de hiperglucemia van a tener impacto sobre el feto, ya que la glucosa que se encuentra elevada en la sangre de la mamá atraviesa la placenta y afecta al desarrollo normal del bebé. Por ejemplo, pueden nacer bebés extremadamente grandes, esto lo vamos a llamar macrosomía fetal, son bebés que nacen con más de 4 o 5 kilos, independientemente de la fecha gestacional en la cual nazcan. Son super bebés. También en estos casos se ve aumentado el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en la edad adulta de ese bebé. Otras de las afecciones que se pueden dar en el feto durante la gestación son problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas renales, nacimientos prematuros y hasta la muerte del feto. Por último, tenemos el estadio previo a la diabetes, que es la intolerancia a la glucosa. En este caso no se llega a cumplir con los criterios de un paciente diabético, pero sí son personas que cursan con glucemias elevadas por encima de lo normal. En esta diapositiva podemos ver cuáles son los valores de referencia de la glucosa en sangre. Vamos a considerar como glucemia normal a la glucemia entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Por debajo de los 70 vamos a hablar de hipoglucemia, que puede ser provocada por distintas causas, como por ejemplo por ayunos muy prolongados. Obviamente no estamos hablando de un ayuno de 3 o 4 horas, sino de ayunos de más de 12 horas. Otra causa de hipoglucemia puede ser un insulinoma. Un insulinoma es un tumor de páncreas hipersecretor de insulina. Piensen que al aumentar la insulina va a estar aumentada la captación de glucosa por parte de las células y en consecuencia se va a producir una disminución de la glucosa plasmática. La sobreadministración de insulina exógena, por ejemplo en un paciente diabético que se inyecta insulina, también es una causa de hipoglucemia. En este caso se puede deber a un error de cálculos en la cantidad de unidades de insulina que se inyecta comúnmente un paciente diabético. Y tengan en cuenta que en estos casos se debe realizar rápidamente una corrección de esa glucemia, ya sea con la administración de un alimento de rápida absorción, alto en azúcar, como puede ser una Coca-Cola. O también existen ampollas de glucagón, hormona contraria a la insulina, que contrarrestan los efectos de la insulina. Hay medicamentos que también se administran en esta enfermedad, más específicamente en un paciente con diabetes tipo 2, que se llaman hipoglucemiantes orales. Estos fármacos, de los cuales el más utilizado es la metformina, quizás lo hayan escuchado en algún lado, son administrados de forma, si son administrados, de forma incorrecta, también van a provocar episodios de hipoglucemia. Con una glucemia por encima de 110 ya vamos a hablar de una glucemia alterada, de hiperglucemia. Y las causas de esta también pueden ser muy variadas. Una insuficiencia pancreática crónica, ya sea por un cáncer de páncreas o por una pancreatitis crónica, va a generar que el páncreas no pueda sintetizar correctamente insulina y en consecuencia se va a generar un aumento en la glucemia. Tengan en cuenta que para que se afecte la síntesis de insulina en el páncreas debe estar comprometido el 90% del órgano, realmente muy elevado. Por eso no aparece en una pancreatitis aguda, sino sí en una pancreatitis crónica. El síndrome de Cushing también es una enfermedad en donde se puede cursar con aumentos de glucemia sanguínea. Esto se debe a que en esta enfermedad hay un aumento del cortisol, sustancia que también es hiperglucemiante. Una dieta muy rica en hidratos de carbono simples y con ayunos muy cortos puede generar periodos de hiperglucemia también. Esto no quiere decir que una persona sea diabética por seguir una dieta de este tipo, pero sí que va a transitar con glucemias elevadas provocadas
justamente por este tipo de alimentación, por esta mala alimentación. Medicamentos como los glucocorticoides, por ejemplo, también van a hacer aumentar la glucemia porque son sustancias, son medicamentos, fármacos que generan hiperglucemia, son hiperglucemiantes. Bueno, veamos qué características particulares tiene cada una de estas variantes de la enfermedad. Comencemos por la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad de tipo autoinmune, ya les dije. Esto quiere decir que nuestro propio cuerpo ataca y destruye a las células del páncreas encargadas de fabricar la insulina. El páncreas es una glándula anfícrina. Esto significa que tiene tanto una secreción endocrina como una secreción exócrina. La cabeza del páncreas es la zona exócrina, allí es donde se sintetizan las enzimas encargadas de la digestión de los alimentos, y la cola del páncreas es la zona endocrina. Allí se encuentran las células beta de los islotes de Langerhans y es donde se produce la síntesis de insulina. En las células alfa, no sé si recuerdan, se producía el glucagón y en las células beta se producía la insulina. Cuando se destruyen estas células encargadas de sintetizar y de liberar insulina a la sangre, va a haber una disminución absoluta de insulina, es decir, no se producen ni se libera más insulina. Si esto ocurre, cada vez que ingrese alimento a nuestro organismo, no se va a poder contar con el mensajero que le avise a las células que hay glucosa en sangre. El mensajero es esta insulina. No va a haber nadie que le avise a las células que estamos en situación de saciedad. Si las células no se enteran de esto, no van a abrir sus puertas para que la glucosa pueda ingresar. Así que imagínense todas las vías metabólicas que están mediadas por insulina que no van a ser activadas, que no se van a poder activar. Esta situación tan particular va a hacer que las células crean que el organismo está en ayuno cuando en realidad no lo está. Por eso decimos que en la diabetes se da una situación de falso ayuno. ¿Por qué falso ayuno? Porque hay mucha glucosa circulando en sangre, pero las células no la pueden incorporar, no la pueden ingresar para comenzar a metabolizarla. Los encargados de permitir que la glucosa ingrese a la célula eran los llamados GLUT. No sé si recuerdan, los vimos en la primera clase, los GLUT eran proteínas transportadoras de glucosa y eran la puerta de entrada de la glucosa hacia el interior de la célula. En esa primera clase también vimos que había un GLUT en particular que era de vital importancia y lo remarcábamos especialmente, y eran los GLUT4. ¿Por qué eran tan importantes de recordar? Bueno, porque el GLUT4, que se encuentra principalmente en músculo y en tejido adiposo, tiene una particularidad que el resto de los GLUT no tienen. El GLUT4 era insulino dependiente. Esto significa que solo se abre y permite el pasaje de glucosa a las células tanto del músculo como del tejido adiposo ante la presencia de insulina. Es por eso que tanto el tejido adiposo como el músculo son los que se van a ver afectados particularmente en esta enfermedad. Bueno, veamos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo ante este falso ayuno que se está generando en el organismo. Todas las vías metabólicas que vimos activadas en ayuno van a estar activadas también en esta situación porque recuerden, no hay insulina que le avise a las células que hay glucosa en sangre. Vamos a tener activa a la glucogenólisis en primer lugar, luego a la proteólisis proveniente de la ruptura de las fibras musculares, a la lipólisis porque se comienza a romper el tejido adiposo para poder obtener energía, a la gluconeogénesis para obtener glucosa a partir del lactato, de glicerol, de alanina y de otros aminoácidos. Y también vamos a tener activa a la cetogénesis y a la cetólisis. ¿Por qué? Porque piensan que el organismo está comenzando a interpretar que el ayuno se está prolongando a lo largo de las horas, así que ya comienza a hacerse algo de cuerpos cetónicos. Los síntomas característicos de la diabetes tipo 1 son los siguientes: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y por último acidosis metabólica.
A ver, vamos a interpretar estos síntomas, cómo es que van surgiendo, cómo es que van apareciendo. Si tengo mucha glucosa en sangre, esa glucosa va a buscar alguna vía de escape. Es glucosa que no puede ingresar a las células y debe salir por algún lado. Esa vía de escape, esa vía de excreción que va a encontrar es la orina. Se va a ir por orina, esa glucosa que está en exceso va a encontrar esa vía de salida y se va a eliminar generando glucosuria, que no es ni más ni menos que glucosa en orina. Como ustedes ya saben, la glucosa tiene una particularidad, es osmóticamente activa. Esto quiere decir que atrae agua, que arrastra agua, se une al agua y la arrastra junto con ella. Y esto va a generar que aumente la cantidad de orina, que genere poliuria. Esto significa aumento en la cantidad de orina. Entonces, glucosuria, en primer lugar, que va a generar poliuria, va a generar aumento en la cantidad de orina. Esta pérdida de agua por orina va a traer aparejado un segundo síntoma que es la polidipsia. Polidipsia significa aumento en la sed, provocado obviamente por el exceso en la micción. Aumenta la cantidad de eliminación de orina, va a aumentar la sed también en consecuencia. Polidipsia entonces, segundo síntoma. El cuarto síntoma es la pérdida de peso. Esto se produce a causa de un aumento en la lipólisis, de un aumento en la proteólisis. Hay grandes cantidades de catabolismo de proteínas y de grasas, producto también de la falta de insulina. Al mismo tiempo, el gran catabolismo tanto de grasas como de proteínas va a generar una gran cantidad de acetil-CoA. Este acetil-CoA va a tener como destino principal, como ya sabemos, ingresar al ciclo de Krebs para convertirse en energía. El problema está en la gran cantidad de acetil-CoA que se vuelca a Krebs. Está el catabolismo de grasas y de proteínas que saturan la velocidad de Krebs para funcionar, y todos los acetil-CoA que no pueden ingresar a Krebs se terminan desviando, como ya hemos visto, hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. El aumento de cuerpos cetónicos, que son sustancias ácidas, va a generar una disminución en el pH sanguíneo, y a eso lo vamos a llamar acidosis metabólica. El cuerpo va a intentar eliminar el exceso de cuerpos cetónicos, que son sustancias ácidas, que son sustancias nocivas para el organismo, a través de dos vías. En primer lugar, va a intentar deshacerse de los cuerpos cetónicos por orina, los va a eliminar por orina esos cuerpos cetónicos. Y en segundo lugar, a través de un mecanismo buffer, que era la hiperventilación. Al aumentar la frecuencia respiratoria, se intenta eliminar por respiración el exceso de protones y de esta forma poder aumentar el pH sanguíneo. Esto lo vimos en el primer cuatrimestre también, era el sistema de ácido carbónico bicarbonato, no sé si lo recuerdan cuando vimos mecanismos buffers. Este tipo de respiración que se produce en la diabetes tiene un nombre particular y se llama respiración de Kuffmaul. Y tiene un olor muy particular, un olor muy característico. Se dice que es olor a manzana. Ese olor tan característico se debe a las cetonas que se encuentran en la respiración y que se están eliminando. La cetoacidosis diabética es la consecuencia más peligrosa de todas las que venimos viendo en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque puede llevar a un coma diabético provocado por la disminución en el pH sanguíneo. Particularmente la diabetes tipo 1 es una enfermedad que se presenta en la primera infancia, alrededor de los 6 años de vida. Y por lo general el detonante de la enfermedad es una situación de estrés, ya sea el comienzo de una nueva etapa escolar, cambiar de escuela, enfermedades comunes como puede ser una varicela, una angina, o algún conflicto familiar como puede ser la separación de los padres o el nacimiento de un hermanito. Todas situaciones que para un niño pequeño son situaciones de estrés, situaciones traumáticas, pueden desencadenar la aparición de esta enfermedad.
En muy raras ocasiones, esta enfermedad se despierta, entre comillas, en la edad adulta y suele presentarse por primera vez con lo que llamamos debut diabético, que no es ni más ni menos que un coma generado por la cetoacidosis, por el aumento de los cuerpos cetónicos en sangre y por la acidificación de la sangre. Bueno, pasemos a la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 se va a presentar otro problema en relación a la insulina y pueden ocurrir dos situaciones en particular. Que la insulina que se fabrique sea defectuosa, por un lado, o que haya una insulinoresistencia. ¿Qué significa esto? Que hay insulina circulando en sangre, pero los receptores de las células no la reconocen de forma adecuada. Puede ser por un defecto en las señales postreceptor o puede ser por una disminución en la cantidad de los receptores. La gran diferencia que hay con respecto a la diabetes tipo 1 es que en este caso sí hay insulina en sangre. No es como en la diabetes tipo 1 que no había absolutamente nada de insulina. En este caso sí hay insulina, pero hay un problema en la captación, en el reconocimiento de esa insulina. En este caso también va a haber hiperglucemias, como en la diabetes tipo 1, pero todo el resto de la sintomatología va a ser distinta, no va a ocurrir de la misma forma. Este tipo de diabetes tiene un componente hereditario. La predisposición a padecer diabetes tipo 2 puede transmitirse de generación en generación. Esto significa que si mis padres o mis abuelos tienen diabetes tipo 2, tengo mayor posibilidad de tenerla, mayor probabilidad de tenerla, sobre todo si nuestros abuelos la padecen o la padecieron, ya que esta es una enfermedad que se dice suele saltear una generación. Estas hiperglucemias generan que el páncreas trabaje de forma extra, que se esfuerce para producir más cantidad de insulina, porque la que produce ya no es reconocida por las células. Este proceso genera un agotamiento progresivo del páncreas a lo largo de los años y a largo plazo en la diabetes tipo 2 que no son controladas a tiempo, los pacientes terminan requiriendo insulina exógena como un complemento también de los fármacos que se dan en este tipo de patologías que se llaman hipoglucemiantes orales. De todos modos, sigue llamándose diabetes tipo 2, como les decía en un comienzo, pero en este caso con requerimiento de insulina. Es mucho más común y la gran mayoría de los diabéticos tipo 2 van a solamente administrarse farmacología, fármacos, es decir, medicamentos que no son insulina inyectables, sino que son fármacos hipoglucemiantes orales, como por ejemplo la metformina que les comenté recién. Bueno, en esta diapositiva tenemos cómo se diagnostica la diabetes. Si la glucemia en ayunas es entre 70 y 110, vamos a considerar una glucemia normal, como dijimos al comienzo. Si la glucemia en ayunas da entre 110 y 139, se vuelve a repetir el estudio. ¿Por qué? Porque puede haber un error en la técnica, en la toma de muestra, o puede haber un error en la preparación que hizo el paciente. Puede ser que no haya respetado las horas de ayuno previas. Si en esta segunda toma de muestra la glucemia da entre 70 y 110, es normal, quizás hubo un error, como dijimos recién, en las horas de ayuno, ya se considera normal. En cambio, si esta segunda toma de muestra es mayor a 140, ya se considera como diabetes. La segunda toma de muestra mayor a 140 ya se diagnostica como diabetes. Si en la segunda toma de muestra de sangre me da entre 110 y 139, se va a realizar lo que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, que les nombraba hace un rato. Ahora en la siguiente diapo les cuento qué es. Si en esa prueba la glucemia es mayor a 200, ya se diagnostica como diabetes. Si la glucemia luego de la prueba de tolerancia oral a la glucosa es de entre 140 y 199, se considera lo que se llama un estadio previo a la diabetes, lo que sería una intolerancia a la glucosa sin llegar a ser diabetes. Bueno, ¿en qué consiste la prueba de tolerancia oral a la glucosa?
En la prueba de tolerancia oral a la glucosa lo que se hace es, en un primer momento, dosar la glucemia. Se hace una extracción de sangre para ver cómo está la glucemia en ayunas. Luego se administra una dosis de una glucosa, de una solución muy alta en glucosa, una solución líquida muy alta en glucosa que se toma de forma oral. Y luego de unos 120 minutos se vuelve a realizar una toma de muestra de sangre para ver cómo reaccionó el organismo a esa sobrecarga de glucosa oral. Si la glucemia luego de esos 120 minutos es mayor a 200, ya se diagnostica como diabetes. En cambio, si la glucemia es entre 140 y 199 luego de los 120 minutos de espera, se va a hablar de una intolerancia a la glucosa. En algunos casos se vuelve a repetir el estudio. ¿En quiénes se va a hacer este estudio de forma rutinaria? Bueno, en personas que tengan glucemias en ayunas de 110 o 140, como les decía recién, en personas con antecedentes familiares de diabetes, en pacientes con obesidad, sobre todo con obesidad mórbida, en pacientes que tengan antecedentes de diabetes gestacional, y también se va a realizar como estudio de rutina en el embarazo alrededor de la semana 30 de gestación. En algunos casos, la prueba de tolerancia oral a la glucosa se hace simplemente con la toma de sangre, nada más, y en algunos otros casos también se hace una recolección de orina para ver si hay presencia de glucosa en orina, si hay glucosuria. En esta última diapositiva tenemos un cuadro comparativo para ver las diferencias que existen entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La edad de inicio de la diabetes tipo 1, ya lo dijimos, es en los primeros años de vida, en la infancia, mientras que en la diabetes tipo 2 la edad promedio es de 40 años. A partir de esa edad comienzan a aparecer pacientes con esta enfermedad. La diabetes tipo 2 es mucho más frecuente que la diabetes tipo 1. De hecho, 9 de cada 10 pacientes con diabetes tienen de tipo 2. Después, la diabetes tipo 1, como dijimos, no cursa con obesidad. De hecho, todo lo contrario, suele haber bajo peso en un comienzo. Mientras que en la diabetes tipo 2 es muy común que se asocie a la obesidad. En cuanto al comienzo de la enfermedad, en la diabetes tipo 1 ocurre de forma aguda. Como les dije, debutan con una cetoacidosis diabética, con un coma diabético. Mientras que en la diabetes tipo 2 se va dando un aumento progresivo de la glucemia. Y de no ser por un análisis de rutina, no se detecta fácilmente, no se detecta en un comienzo, ya que es una enfermedad que no presenta síntomas a corto plazo. Luego, en la diabetes tipo 1 no va a haber presencia de insulina en sangre y en la tipo 2 sí, de hecho hay hiperinsulinemia provocada por la resistencia que hay de insulina. La complicación más frecuente de la diabetes tipo 1 es la cetoacidosis, ya la hemos descrito, y en la diabetes tipo 2 aparece una complicación que no hemos nombrado, que es el estado hiperosmolar no cetósico. Suele aparecer después de un periodo de hiperglucemia muy elevado, mayor a 600 miligramos por decilitro. A todo esto se le va a sumar la pérdida de líquido por orina, generada por la glucosuria, y va a generar un cuadro generalizado de deshidratación. El síntoma principal del estado hiperosmolar es la alteración del estado de conciencia. Se va desde una confusión o de una desorientación hasta el coma. En general, como resultado de esta deshidratación extrema que se está dando. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la clase de hoy.